Cada 12 de noviembre, exactamente a las 2:43 de la madrugada, ocurre un accidente en la misma curva de una carretera secundaria. No importa el año, no importa el conductor, siempre ocurre igual. Durante décadas, la policía pensó que era una simple coincidencia, hasta que alguien decidió esperar allí para grabarlo. Y lo que vio antes del accidente fue mucho peor que el choque. La carretera se encuentra en una zona aislada, rodeada completamente de bosque. No hay casas cerca, ni cámaras, ni apenas iluminación. Solo una vieja farola que a veces funciona y a veces no. Los conductores que pasan por ahí de noche suelen decir lo mismo, que ese tramo de carretera se siente extraño, como si alguien estuviera observando desde los árboles. El primer accidente registrado ocurrió hace más de 30 años. Un coche perdió el control en la curva y se estrelló contra un árbol. El conductor murió en el acto. En aquel momento nadie sospechó nada raro. Era simplemente otro accidente más en una carretera peligrosa. Pero 5 años después ocurrió otro accidente. Misma curva, misma hora, las 2:43 de la madrugada. Los investigadores tampoco le dieron demasiada importancia, pero unos años después ocurrió otra vez. Y después, otra vez. Con el tiempo alguien empezó a notar un patrón inquietante. Todos los accidentes ocurrían el mismo día del año, siempre el 12 de noviembre, siempre a la misma hora y siempre exactamente en el mismo punto de la curva. Era como si algo ocurriera allí justo antes del impacto. Uno de los conductores que sobrevivió a uno de esos accidentes dijo haber visto algo segundos antes de perder el control. Según su testimonio, una figura apareció en medio de la carretera, una figura alta, completamente inmóvil, mirando directamente hacia su coche. El conductor intentó esquivarla, giró el volante bruscamente y fue entonces cuando perdió el control del vehículo. La policía pensó que estaba confundido, quizás estaba cansado, quizás el susto del accidente le hizo imaginar cosas, pero con los años aparecieron más testimonios. Otros conductores afirmaban haber visto algo parecido, sombras entre la niebla, figuras en medio de la carretera, alguien parado en la curva, que desaparecía segundos después. Durante años, estas historias quedaron como simples rumores locales, hasta que un periodista decidió investigarlo. Había escuchado demasiadas versiones de la misma historia y pensó que probablemente se trataba de una leyenda urbana que había crecido con el tiempo, así que decidió comprobarlo por sí mismo. El 12 de noviembre, justo antes de la madrugada, llevó una cámara y la colocó apuntando directamente hacia la curva. Después se sentó en su coche a esperar. La carretera estaba completamente silenciosa. Durante casi una hora no pasó ningún vehículo. La cámara seguía grabando. El reloj marcaba las 2:42 de la madrugada. Un minuto después, unas luces aparecieron a lo lejos. Era un coche acercándose por la carretera. Sus faros iluminaban la niebla mientras se aproximaba lentamente a la curva, y entonces ocurrió algo extraño. Justo antes de que el coche llegara a la curva, algo salió del bosque. Una figura oscura caminó lentamente desde los árboles hasta el centro de la carretera. No corría, no parecía tener prisa, simplemente caminó hasta colocarse justo en medio del asfalto. La figura se quedó completamente inmóvil. El coche seguía acercándose. Cuando el conductor vio la silueta en la carretera, frenó bruscamente. El vehículo giró intentando esquivarla, pero perdió el control. Exactamente igual que en los accidentes anteriores, el coche derrapó sobre el asfalto y terminó chocando violentamente contra el borde de la carretera. Todo ocurrió en apenas unos segundos. El periodista salió inmediatamente de su coche y corrió hacia el lugar del accidente, pero cuando miró hacia la carretera, la figura había desaparecido. No había nadie, solo el coche accidentado y la niebla moviéndose lentamente entre los árboles. Más tarde, cuando revisó la grabación de la cámara, la figura aparecía claramente en el video. Estaba allí antes del accidente, pero después del choque simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera existido. El periodista decidió investigar el primer accidente que había ocurrido en esa curva décadas atrás. Buscó archivos antiguos, noticias, informes policiales, y entonces descubrió algo inquietante. El primer conductor que murió en ese lugar había fallecido exactamente el 12 de noviembre, a las 2:43 de la madrugada. Pero lo más extraño fue otra cosa. En una vieja fotografía del periódico aparecía el hombre que había muerto en aquel accidente, y su silueta, su altura y su forma eran exactamente iguales a la figura captada por la cámara. La grabación terminaba a las 2:44.
Pero hay un detalle que el periodista no vio hasta días después. Justo antes de que el video termine, durante apenas un segundo, la figura vuelve a aparecer. Esta vez mucho más cerca de la cámara, inmóvil, mirando directamente hacia el lente, como si supiera que alguien estaba observando.